Llevo siendo abogado sobre todo de derecho de familia desde el año 1978, cuando terminé la carrera, es decir, casi 42 años, 43 va a ser este 2021, y me he dedicado principalmente a los temas de derecho de familia, a temas de propiedad intelectual y a temas de derecho penal sobre todo. He tenido una serie de experiencias muy interesantes con una asociación sin ánimo de lucro que se llama Al fin jugamos todos. Hice un programa de radio que es el germen del libro, que se titulaba precisamente Esto se pasa. Lo que pasa es que por motivos de la pandemia y cosas de esas, pues se tuvo que suspender. No sabemos si lo retomaremos algún día. Era un programa mensual y que, bueno, tuvo un cierto éxito, aunque hay que tener en cuenta que se oía en streaming, es decir, a través de internet. Tengo un blog desde hace 5 o 6 años, no me acuerdo exactamente, que se llama Divorcios Inteligentes. El título que tiene es que no hay que ser inteligente para divorciarse, pero sí hay que divorciarse de manera inteligente. Y son unos artículos que voy haciendo, normalmente 1 o 2 cada mes, en el que hablo no solo de divorcios, sino de toda la problemática que ocurre o que se presenta entre familias con hijos e hijas adolescentes y preadolescentes. Que hay mucha gente, muchas familias que están muy despistadas con respecto a la educación de sus hijos. Está muy marcada porque se piensa que se educa única y exclusivamente en el colegio o cuando hay algún tipo de problema se acude al psicólogo, pero nadie acude a un abogado. Yo pensaba que en determinadas circunstancias los abogados podemos dar un punto de vista diferente en la educación de nuestros menores, y entonces se me ocurrió hacerlo precisamente porque mucha gente me preguntaba y yo siempre les decía, pues mira, esto se pasa al cabo del tiempo, pero sobre todo tienes que tener unas ideas muy claras con respecto a la educación de tus hijos, y esas ideas pasan por unas previsiones desde el punto de vista jurídico que implican que los chavales, incluso los padres y las madres, tienen que saber que no solo hay derechos, sino que también hay obligaciones por parte de ambos, de los dos. No tengo hijos biológicos, pero he tenido 3 que son con los que he educado con respecto a mis diferentes familias. He tenido muchos problemas con ellos en momentos determinados y al final he descubierto que todos han salido, no han tenido ningún tipo de problema. Cuando tenían 15 años a lo mejor no habría apostado nada por ellos, y ahora que tienen 30, incluso 40, tengo que estar muy orgulloso de los mismos. La mayoría de la gente se encuentra muy despistada en este periodo de la pre y de la adolescencia. Los chavales entre los 6, 7, 8 y los 20 años hay muchas veces que la educación por parte de los padres y madres, lo que se les pasa por la cabeza es cortarse las venas. Yo lo que trato de decirles es que no se preocupen, que hay que trabajar mucho, que hay que darle mucho cariño, hay que darle mucho amor, hay que saber aguantar y que al final todo se coloca. Yo tengo un ejemplo como que esto es una especie de puzzle grandote que tienes en tu mesa con 3.000 piezas o 5.000 al inicio, y cuando ya estos tienen unos 18, otros 20, otros 25 y otros 28, pues tú colocas la última pieza. Y quiere decir que se casan, que se han hecho su carrera universitaria o su formación profesional, o son cocineros, o son youtubers, o instagramer, llámalo lo que quieras, y se coloca todo en general. Es verdad que hay gente que se queda en el camino, pero la mayoría de ellos logran salir como hemos salido todos. Pues sí, porque yo soy un ferviente admirador de la adolescencia, creo que son el futuro, que no son ni mucho menos tan malos como nos dicen, ni tan buenos, y que son cosas novedosas y que tenemos que estar con ellos porque la educación que nosotros tuvimos en los años 60 o 70 no tiene nada que ver con la que ellos tienen a partir del año 2000, de 2010 o del 2020. Bueno, yo llamo abogacía preventiva porque pienso siempre que deberíamos acudir al abogado antes de que tengamos el problema. Es igual que la medicina preventiva. ¿Cuándo voy al médico? ¿Cuando ya me duelen los riñones o cuando empiezo a notarlo? Aquí pasa lo mismo. Yo pongo un ejemplo muy clarificador y es cuando alguien se va a casar, ¿por qué no acuden a un abogado para que les dé una serie de pautas sobre qué es lo que puede pasar? Porque hay 2 posibilidades: que salgan las cosas bien, no necesitas a ningún abogado, o que salgan mal. Y si salen mal, necesitarías tener una idea de qué es lo que te puede pasar. Eso es lo que llamo yo abogacía preventiva. Simplemente saber que si mañana tu relación no es como debería haber sido,
vas a tener que afrontar una serie de consecuencias con respecto a la misma. Si las tienes más o menos claras, pues el tema será mucho más sencillo. Y con las relaciones con los hijos y con las hijas pre y adolescentes nos pasa lo mismo. Cuanto más sepamos de ellos, mucho mejor para que no nos pille de sorpresa lo que puedan hacer en un momento determinado. Yo creo que esto va dirigido sobre todo a los, como pone en el subtítulo, a los padres y madres con hijos e hijas pre y adolescentes. Pero no solo a ellos, que son en principio los encargados de velar por los intereses de sus hijos menores, sino a los propios adolescentes y preadolescentes, porque van a saber sobre todo una serie de cosas. El libro es bastante amplio y da puntos de vista para que los tengan en cuenta y para que los absorban todos, tanto los padres y madres como los hijos e hijas, en este caso, y con estas edades.